Reciban un cordial saludo, señores integrantes, organizadores y ponentes del octavo Congreso Internacional de Educación y Pedagogía CIDEP. A continuación voy a presentar la ponencia Pensamiento Crítico, Multiperspectivismo y Plasticidad Neuronal. Mi nombre es Ricardo Arrumla, soy docente investigador de la Fundación Universitaria del Área Andina. La investigación Pensamiento Crítico, Multiperspectivismo y Plasticidad Neuronal aborda el problema del aprendizaje a partir de analizar los promedios en las pruebas de estado Saber Pro y relacionarlas con los conflictos que tienen los estudiantes en su vida social. Con esta investigación se sustenta que por medio del proceso de socialización, el individuo interioriza las normas y valores morales de su contexto social. Su incorporación se da mediante procesos cognitivos que son en su mayoría implícitos y no cuestionados. Los procesos de interiorización progresiva, con manejo del conflicto psicocognitivo y social, mediante una regulación intencionada del modelaje conceptual del estudiante, sirven como mecanismo de control para el cambio de las actitudes y del comportamiento del estudiante. En especial, cuando se pone en evidencia la conducta reprobable que es aceptada en el contexto social por la conducta aceptada que es legítima en el contexto social, buscando con ello el cambio desde la comprensión del problema y su real dimensión en la vida social humana del estudiante. La mirada entonces del problema se centra de manera especial en los resultados del proceso educativo. El examen Saber Pro realizado en 2017 midió el desarrollo de las competencias de los estudiantes a nivel de competencias ciudadanas, comunicación escrita, inglés, razonamiento cuantitativo y lectura crítica. En la realización de las pruebas participaron un total de 2.440.000 estudiantes, de los cuales el 59% de los evaluados fueron mujeres y el restante de la población hombres. Es importante, y la siguiente tabla nos va a mostrar el porcentaje de respuestas incorrectas frente a los conocimientos en competencias ciudadanas. Es importante resaltar que campos como la argumentación, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico tienen un promedio regular. Esta es una de las competencias que más incide en la posibilidad de pensar alternativas democráticas a la solución de problemas y conflictos. Hablamos entonces de respuestas módulo de competencias ciudadanas. Encontramos, por ejemplo, la argumentación, los conocimientos, el multiperspectivismo y el pensamiento sistémico, relacionadas entonces con porcentajes, pues obviamente altos de respuestas incorrectas. Sorprende pues que porcentajes sobre el conocimiento de la Constitución Política de Colombia obviamente tenga un porcentaje tan alto. Esto incide con relación también al pensamiento crítico, a la lectura crítica. El módulo de lectura crítica muestra pues también una deficiencia en la identificación y en la comprensión de los contenidos que conforman el texto, también como una dificultad para comprender y articular las partes del texto con el sentido global y obviamente para evaluar el contenido del texto, lo cual pues es preocupante debido a que estamos perdiendo esa capacidad de lectura crítica en los estudiantes y esto le va a impedir para otros desarrollos. La tabla de respuestas de módulo de razonamiento cuantitativo presenta entonces el tema de la argumentación, de la formulación y ejecución y de la interpretación. En este caso también se encuentra que existe pues un porcentaje deficitario alto de respuestas incorrectas por parte de los estudiantes y una gran dificultad para involucrar información cuantitativa y a la vez crear estrategias de solución adecuadas. Encontramos también otras dificultades que son 680 horas de clase al año, con respecto, por ejemplo, a 1.100 de Estados Unidos o 1.500 en Japón, y fenómenos pues, que están relacionados con disrupción en la realidad educativa a nivel del contexto de las familias, etcétera. El marco legal de la propuesta básicamente se centra en la Ley 115 de 1994, Ley de la Educación, en la que hay una responsabilidad por contribuir al crecimiento global del individuo, fortaleciendo entonces conocimientos, habilidades, aptitudes, valores para la educación superior y para la preparación para el trabajo. Está también el marco de los estándares básicos de competencias del lenguaje y los lineamientos curriculares de la lengua castellana. En este caso se busca la consolidación de una cultura de la argumentación en el aula y la escuela, y obviamente también desarrollar una serie de conocimientos alrededor de los sistemas simbólicos, de las comunidades humanas y de la construcción y conformación de sentidos. Vamos a encontrar un elemento ya más centrado
en la forma como estas habilidades cognitivas aparecen en el currículo colombiano y esencialmente encontramos tres elementos aquí centrales y que tienen que ver con los procesos cognitivos, las estrategias y también con el conocimiento y la creatividad. Estas habilidades, en este caso, nos presentan entonces, por ejemplo, que el razonamiento analítico, que la solución de problemas y el pensamiento crítico son fundamentales, pero obviamente se deben estimular de manera paralela a todo este tipo de conocimientos, tanto pues obviamente la capacidad de innovación, de producir nuevo conocimiento, como el pensamiento sistémico y como la generación de nuevo conocimiento. Existen también pues unos aspectos o unas mediciones que se hacen a nivel de las habilidades interpersonales, en este caso en el currículo colombiano, y involucra dos grandes campos, que es la inteligencia emocional y el trabajo en equipo. Creemos que los problemas, cuando no se resuelven los problemas psicosociales o los problemas cognitivos, pues obviamente esto afecta en este tipo de competencias también. Y sin lugar a dudas, de manera mucho más directa, en el acto intelectual y en la estructura de ese acto intelectual, que es lo que se está construyendo en la capacidad de razonar y de racionalidad que pueda llegar a tener el estudiante lo más objetiva posible y obviamente con instrumentos que le permitan analizar, interpretar la realidad y pues obviamente también juzgarla. Encontramos que dentro de estos elementos recae pues obviamente un elemento importante y tiene que ver con el entorno de la tarea y la forma como el pedagogo utiliza entonces todas las herramientas y los diferentes elementos para llegar a esta capacidad de pensamiento y a este modelo. Que el entorno de la tarea entonces debe de ser intencionado y en este caso se propone la tarea escrita, el trabajo de la escritura, el trabajo de la tarea escrita, de temas, de audiencias y a través de los incentivos motivacionales como un elemento configurador importante. Se debe planear, se debe generar una idea y obviamente lleva aspectos como la revisión, la lectura y la edición para construir una memoria a largo plazo. Y en este caso que sirva de elemento pues fundamental para que el estudiante desarrolle esas habilidades y esos conocimientos que se requieren. Hay una presentación de la tarea y en este caso la presentación de la tarea tiene que ver entonces con la representación que el estudiante hace del análisis del problema y de las metas de conocimiento, abarca el espacio del problema de contenido y abarca pues también el espacio del problema retórico. Ambos tienen que ver con con el conocimiento del contenido y con el conocimiento discursivo que se tenga para poder expresar esta realidad. Creemos entonces con esto y vienen dos elementos importantes y es que esta es una investigación etnoeducativa y en ella pues obviamente las entrevistas que hacemos de los estudiantes nos muestran que existe una clara correlación de incidencia entre la percepción que el estudiante tiene también pues obviamente y que adquiere de sí mismo durante el aprendizaje y la forma como él aborda motivacionalmente pues obviamente el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el aula. Entonces tanto insultos, golpes, las fracturas familiares afectan el desarrollo intelectual y el desarrollo cognitivo del estudiante y obviamente su capacidad también motivacional para comprender y para estudiar. Entonces, en este caso, otro elemento que se identifica son pues esas experiencias dolorosas que se convierten en verdaderos obstáculos en muchas ocasiones para que el estudiante pueda incorporar realidades del contexto y volverlas pues obviamente mucho más útiles en cuanto procesos de crecimiento y curva de aprendizaje. Vamos y con esto pues hacemos la propuesta y es que esencialmente estaríamos hablando de la capacidad que tiene el estudiante obviamente de superar esos obstáculos y para ello la propuesta de análisis cognitiva de tareas es fundamental. Hablaríamos en este caso que hay que identificar esas barreras y posteriormente hay que potenciar al estudiante y su capacidad cognitiva y su realidad socioemocional para que obviamente pueda superar estos elementos. Debe darse una exposición a un proceso constructivo, acumulativo, rizomático, donde lo holístico y lo situado y lo regulado pues obviamente estén presentes, pero también la autorregulación del estudiante en su capacidad de conocimiento y en su capacidad de organizar pues obviamente la realidad y darle un sentido. Es importante
entender que la planeación cada vez más específica de la consecución del conocimiento, pues debe hacerse por parte del docente. Entonces lo que se propone es que el docente puede elaborar una representación tridimensional para organizar los componentes de procesos, los tipos de conocimiento a los cuales debe ir llevando el estudiante, en este caso factual, conceptual, procedimental, y los conocimientos del contexto, hasta llegar a niveles de complejidad utilizados para el desarrollo de la tarea y obviamente para el uso y el aprendizaje de la información que se está dando. Se mueve entonces en dos campos: la complejidad de habilidad cognitiva y la complejidad del modelo mental. En este sentido, creemos que cada vez se de generar una apertura mayor a en la formación de los maestros, en la formación de los alumnos a partir de las tesis paradójicas. Estas tesis paradójicas van a significar una posibilidad importante en el involucramiento entonces del pensamiento crítico y también del pensamiento complejo en la realidad y en la sustentación de los elementos que se abordan en el problema. Entonces, encontramos aquí que darse una alta disposición a involucrar pues otros elementos, que el desafío pues de la perspectiva intercultural, tanto estudiante como docente, es la accesibilidad a una educación virtual, es la aceptación de esa diversidad, a la inclusión de estos elementos en la enseñanza, a la descolonización de sus relaciones epistemológicas, estructurales y esquemas mentales, y también pues frente a las formas coloniales de saber que han sido históricamente configuradas para que pueda darse una renovación pedagógica y de esta manera poder hablar de una verdadera transformación. Muchísimas gracias.